Desde el amanecer hasta el anochecer, alaba a Jehová. Muy buenos días para todos, Dios les bendiga en esta mañana, sean todos bienvenidos a este espacio devocional, Mi Despertar con Dios, aquí en nuestra Iglesia Cristiana Gloria de Dios. Como siempre les recordamos y les insistimos que les invitamos a compartir la transmisión, a compartir el mensaje con otras personas para que también puedan conectarse, para que también puedan recibir lo que de parte de Dios hay para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aprovechando estos medios tecnológicos, aprovechando todas estas herramientas que tenemos a la mano, podemos también ayudar a predicar y compartir la palabra del Señor, compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, aprovechemos los medios, aprovechemos las herramientas que tenemos a la mano para seguir compartiendo, para seguir expandiendo el reino de Dios. Amén. Entonces vamos a orar para dar inicio a este espacio devocional y que podamos estar prestos. Les invito para que dispongan su corazón, dispongan su espacio para recibir la palabra del Señor, para que podamos entrar en un tiempo especial en la presencia de Dios y que sea Dios guiando y que sea el Señor tratando con nosotros en todo tiempo y que cada día podamos ver su favor sobre cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te adoramos porque tú, Padre Celestial, eres todopoderoso, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, en nuestra vida, por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, aquí reunidos compartiendo tu palabra, compartiendo, Señor, aquello que tú hablas al corazón, Padre Celestial. Gracias porque tú, Señor, no nos abandonas, sino que nos cuidas, Señor, nos guardas, nos llenas de esperanza, nos llenas, Señor, de salvación y de tu amor cada día, Padre Celestial. Te damos toda gloria, Señor, y toda honra, y te pedimos, Señor, que seas tú en medio nuestro cada día, que cada día, Señor, tú estés en medio de cada circunstancia, Señor, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, Señor, trayendo esa paz, trayendo esa provisión, trayendo, Señor, ese descanso y esa fortaleza, Señor, a nuestras vidas. Te damos todas las gracias, Señor, te damos toda gloria y toda honra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú prepares este tiempo, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto, con un corazón preso, Señor, a humillarnos delante de ti, Dios, a presentarnos delante de ti, Señor, con nuestro corazón, para que tú cambies, Señor, y para que tú transformes todo aquello que no te agrada, Señor, todo aquello que va en contra de tu voluntad, Señor, que tú lo quites de nuestra vida, Padre Celestial. Y queremos hoy, Señor, rendirnos delante de ti, Señor, y que tú trabajes, que tú cambies, Señor, que tú transformes nuestra vida y que podamos ser instrumentos útiles, Señor, en tus manos, instrumentos útiles, Señor, en el reino de los cielos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, a todos aquellos que se están conectando, que están llegando a esta transmisión. Les invito para que compartan la transmisión, para que lleven también el mensaje del Señor a muchas más personas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tiempo de la palabra, y en esta mañana he titulado el mensaje La armadura de Dios, y vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 10. Yo sé que muchas veces hemos escuchado, muchas veces hemos leído, hemos meditado en esta palabra, pero es como una recordación que el Señor nos hace. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos
todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por fin, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces aquí en la palabra del Señor, como les decía, podemos darnos cuenta que el Señor nos da esas herramientas y nos da ese equipo con el que nosotros podemos armarnos para poder enfrentar las acechanzas, para poder enfrentar todo aquello que sobrevenga a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tan pronto como estamos en comunión con Dios, nos es preciso ser equipados para la lucha de la fe. Todos los que están en el reino del Hijo de Dios tienen las fuerzas del enemigo contra ellos. Y aquí es donde de pronto quiero hacer un poquito de énfasis, porque si la palabra del Señor nos está diciendo que debemos tener una armadura, que nos da como esas partes de esa armadura y que nosotros podamos equiparnos con ellas. Pero si nos está diciendo la palabra que debemos equiparnos, que debemos entender que debemos tener esta armadura que Dios nos da, es porque debemos tener presente que hay de pronto un enemigo, o que hay situaciones que vamos a tener que enfrentar, y por eso debemos estar equipados para esas situaciones, ¿verdad? Entonces debemos tener presente que si Dios nos equipa con una armadura, es porque vamos a enfrentar luchas, es porque nos vamos a enfrentar a algo en nuestra vida, porque si no necesitaríamos de esta armadura, no necesitaríamos del yelmo de la salvación, no necesitaríamos del escudo de la fe, no necesitaríamos de esta armadura, porque viviríamos de pronto sabiendo que nos vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero si el Señor nos muestra en su palabra que debemos equiparnos, que debemos tomar esta armadura en nuestra vida y tomarlas para nosotros, y así poder enfrentar las situaciones, es porque vamos a pasar de pronto situaciones adversas, situaciones en las que vamos a necesitar de esta armadura. Entonces, como primero debemos tener presentes que si nos vamos a armar, si nos vamos a equipar con una armadura, si vamos a tener una armadura en nuestra vida, es porque hay un enemigo allá afuera que quiere lanzar cosas a nuestra vida para que nosotros nos apartemos, para que vayamos de pronto en contra de la voluntad del Señor. Entonces nuestro conflicto no tiene tanto lugar contra seres mortales, sino con las artimañas de Satanás. Y estas artimañas se ajustan a las diferentes tendencias de la época o del individuo. Entonces vamos a leer en el versículo 10 y en el 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí podemos ver que la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, no es contra las demás personas. Nuestra lucha no es pelear ni luchar con los que están a nuestro alrededor, sino que es algo espiritual, algo en lo que nosotros debemos entender y enfocarnos para poder usar correctamente la armadura de Dios. Entonces debemos tener eso presente, que es algo que viene en lo espiritual, que es algo que viene de pronto de una manera disfrazada, porque así es el enemigo. Él disfraza de pronto en las tendencias, en las cosas que están de moda en el momento, en las situaciones, en los pensamientos. Siempre está tratando esa manera de usar de manera sigilosa o de manera discreta las situaciones de nuestra vida para hacernos creer que estamos bien, que estamos de pronto en el camino correcto, cuando en realidad no es así. Entonces nosotros estar equipados con esta armadura nos va a permitir darnos cuenta, nos va a permitir nosotros tener unos ojos abiertos, unos ojos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Estas acechanzas pueden venir como pensamientos lanzados a la mente. Es por esto que necesitamos equiparnos con toda la armadura de Dios. Como les decía, puede que el enemigo use pensamientos, use personas, use situaciones para hacernos desconfiar del Señor, para hacernos estar de pronto pasivos en nuestra vida. Pero debemos estar alertas siempre, porque las situaciones que pasan a nuestro alrededor pueden ser situaciones
que pueden ser determinantes en nuestra vida, y es por eso que debemos estar alertas siempre en todo lo que pase. Entonces, viendo esto, que debemos tener presentes que si necesitamos una armadura es porque existe un enemigo que nos puede atacar, existe un enemigo que puede venir en contra de nosotros. Entonces debemos conocer cuál es esa armadura, cuál es la armadura con la cual nos vamos a equipar, con la cual nos vamos a fortalecer, con la cual nos vamos a vestir para poder enfrentar esas acechanzas y para poder enfrentar eso que viene del enemigo, ¿verdad? Y vamos a leer en el verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces aquí nos enseña la palabra del Señor y nos dice que debemos tomar la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ponernos la armadura de Dios significa fortificarnos contra todos los poderes del mal mediante aquellas virtudes por las que el Hijo de Dios pudo resistir todas las tentaciones de Satanás. Y vamos a leer en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses 2, en el verso 15, dice la palabra del Señor: y despojándolos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De esta manera el Señor triunfó contra todas esas tentaciones, contra todas esas cosas que Satanás quería hacerle creer y quería hacerle ver, pero Jesús sabía quién era, Jesús sabía de quién era hijo, quién era él, y tenía esa identidad clara en el Señor, y no se dejó seducir, no se dejó timar por Satanás, sino que con la palabra de verdad, con la palabra del Señor, él pudo contrarrestar esas tentaciones y pudo contrarrestar todos esos dardos y todas esas cosas que Satanás quería lanzar sobre él. Entonces, miren que en la actualidad estamos de pronto pasando, el mundo está pasando quizás por situaciones difíciles, por situaciones que son, la verdad, muy tristes con todo lo que ha pasado. Y es aquí donde nosotros debemos entender que nuestra lucha, que nuestra lucha no es contra las demás personas, sino que debemos tener presente que es en la presencia del Señor que nosotros vamos a vencer y que nosotros vamos a obtener la victoria. No es enfrentándonos contra otras personas, no es peleando, no es de pronto haciendo la violencia, sino que realmente sea delante de la presencia del Señor donde podamos conseguir, de donde podamos obtener la victoria, porque es ahí donde vamos a fortalecernos con esa armadura, donde vamos a fortalecernos con esa protección que el Señor trae a nuestra vida. Entonces, como primero tenemos de la armadura de Dios, dice: ceñidos de la verdad, dice la palabra del Señor. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice: la verdad de la palabra debe estar siempre en nuestra mente y en nuestra boca, para así estar fortalecidos para pensar y actuar conforme a ella. Si nosotros nos ceñimos de la verdad y la verdad de la palabra, la verdad que es Dios, es ahí vamos a tener el conocimiento y las herramientas para contrarrestar esas acechanzas, para contrarrestar esos dardos que el enemigo lance a nuestra vida. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es una conciencia limpia hacia Dios y los hombres, es aquella que actúa con rectitud. Esta coraza la llevó Cristo constantemente porque siempre se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Cuando actuamos con justicia, cuando actuamos con rectitud y sabemos quiénes somos delante del Señor, tenemos esa herramienta y siempre tenemos esa palabra de verdad, siempre estamos con la palabra en nuestra boca para sopesar todo lo que pase en nuestra vida, para tener presente que es Dios quien rige todo en nuestra vida y que Él es justo. Entonces así mismo vamos a actuar nosotros con esa justicia del Señor, con esa rectitud en la voluntad del Padre, en la voluntad que Dios tiene para cada uno
de nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz provee para nuestros pies el calzado de la preparación, de manera que deberíamos estar siempre dispuestos para hacer su voluntad y para correr en el camino de sus mandamientos. Cuando dice la palabra que el Evangelio de la paz que estemos, es porque siempre vamos a estar dispuestos, como lo dije, siempre vamos a estar prestos a ir en pos de la palabra del Señor, a ir en pos de la voluntad de Dios, a ir en pos del propósito de Dios en nuestra vida. No vamos a ir en contra y nos vamos a desviar, sino que vamos a estar firmes predicando la palabra del Señor, vamos a estar firmes confiando en las promesas de Dios, confiando en su palabra, meditando en ella para así tener esas herramientas y para así tener en nuestra mente presente siempre que le servimos a Dios, que le servimos al Señor, y que de esta manera vamos a guiar nuestra vida correctamente cuando confiamos y cuando seguimos en la presencia del Señor. Y dice Isaías en el capítulo 52, Isaías 52, 7 dice, Isaías 52, 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dice la palabra del Señor que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan la palabra del Señor a otras personas, porque siempre estamos dispuestos, siempre estamos prestos, siempre vamos en pos de ese propósito, de esa voluntad del Señor de predicar su palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 16, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta pieza de la armadura significa una firme confianza en Dios que siempre vence. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro corazón, tenemos esa convicción de que Dios cumple su palabra, de que Dios cumple sus promesas, de que no es falso, de que no debemos poner en duda lo que Dios dice, sino que confiamos plenamente con nuestro corazón y con nuestra mente de que Dios va a actuar, de que Dios va a hacer posible todo lo que Él ha dicho en su palabra. Y dice primera de Juan en el capítulo 5, en el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tenemos fe podemos tener la convicción y podemos tener la seguridad de que vamos a vencer, porque estamos en la voluntad de Dios, porque estamos confiando en el Señor y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, que Él tiene esa firmeza en nuestra vida y de que Él es quien dirige nuestros pasos. Sigue diciendo en el verso 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. El yelmo de la salvación, la fuerza de este yelmo reside en el hecho de que el mismo Dios es nuestra salvación. Cuando nosotros creemos que Jesús dio su vida por nosotros, cuando sabemos que Él es el que trae salvación a nuestra vida, podemos estar seguros que confiando y caminando en su voluntad podemos tener esa seguridad, podemos tener esa confianza de que Él está con nosotros, de que Él camina con nosotros, que no debemos de tener miedo, sino que podemos tener esa salvación que Dios nos brinda a través de su palabra. Y sigue diciendo, como lo leí ahorita en el verso 17, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. Jesús no dejó de usar la palabra escrita cuando se vio asaltado por Satanás. La espada la tenemos y es la palabra del Señor. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, cuando le decía todas estas cosas, el Señor siempre tenía una respuesta basada en la palabra de Dios. Cuando le decía cuando Jesús le respondía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Satanás siempre le decía algo tergiversando lo que decía la palabra, pero Jesús tenía esa respuesta correcta y tenía la respuesta en su boca porque conocía la palabra del Señor, porque conocía la palabra escrita y tenía presente lo que ella decía y lo que era verdad en su vida. Y como sabía quién era, sabía la respuesta que tenía que dar. Y así es que debemos hacer nosotros siempre, debemos tener
la palabra del Señor en nuestra boca, en nuestra mente, para saber discernir entre las cosas que nos dicen, entre las cosas que vemos, porque sabemos y conocemos de la palabra del Señor y no nos vamos a dejar llevar por cualquier cosa que nos digan o por cualquier de pronto mensaje que veamos en las redes sociales o por cualquier video, sino que vamos a conocer la palabra y vamos a saber si es cierto o si es falso lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Entonces miren que aquí la armadura de Dios se divide en estas seis partes, que son las que debemos nosotros tomar y poner en nuestra vida para así enfrentarnos a lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros, porque como les decía, si el Señor nos da una armadura es porque sabemos que hay un enemigo, es porque debemos tener presente que hay un enemigo que quiere atacar, que quiere destruir nuestra vida, que quiere de pronto lanzarnos esos dardos, pero debemos estar firmes, debemos estar preparados para afrontar y para enfrentar esas luchas, para enfrentar esas tentaciones, para enfrentar todo lo que sobrevenga a nuestra vida, porque conocemos la palabra del Señor, porque tenemos la armadura de Dios en nuestra vida. Entonces, conociendo esto de que si existe un enemigo y que debemos estar armados, que debemos estar equipados con la armadura de Dios, también debemos tener una actitud diferente, una actitud de firmeza en nuestra vida, de seguridad, porque si estamos equipados, si estamos con esta armadura de Dios, debemos tener la seguridad y la firmeza de que Dios está con nosotros, de que Dios camina con nosotros. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que vamos a estar firmes cuando estemos armados, cuando estemos equipados, cuando estemos vestidos con la armadura de Dios, con esa armadura que el Señor nos dejó en su palabra, que podemos tomar y podemos poner en nuestra vida para que así podamos estar firmes, para que podamos estar siempre con la convicción de que tenemos seguridad y que tenemos confianza en el Señor. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada cristiano debe vencer por la fe en aquel que puede siempre dar la victoria. Si nosotros confiamos en el Señor y entregamos nuestra vida y estamos firmes y estamos vestidos con la armadura de Dios, entonces vamos a obtener la victoria en Jesús, vamos a obtener la victoria en Dios. Y no significa que nos va a ir bien en todo lo que hacemos, que vamos a tener de pronto todo lo que queremos o quizás lo que anhelamos en este mundo, sino que podamos ver más allá, ver en lo eterno, no ver de pronto las cosas que son efímeras, sino realmente ver que tenemos una victoria más allá de las cosas materiales, más allá de las emociones, más allá de lo que podamos ver aquí, sino que tenemos una victoria en el Señor, una victoria de poder estar firmes, de poder estar preparados para esa venida del Señor, y que así podamos estar siempre confiando y alegres en la presencia del Señor. Y en el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por fin, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces miren que aquí tenemos esas tres actitudes o esas tres cosas que debemos tener presentes en nuestra vida, que debemos estar firmes, que debemos saber, que debemos confiar, que debemos tener esa victoria, obtener esa victoria en el Señor, y de nosotros tener una actitud de oración y vigilancia, que estemos siempre atentos, que estemos prestos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, que podamos tener la armadura y poder usarla, saber en qué momento la vamos a usar, saber en qué momento debemos poner por obra esa palabra del Señor en nuestra vida, de usar la armadura de Dios, que podamos estar atentos y prestos a la voluntad de Dios. Un corazón en oración y unos ojos vigilantes nunca serán tomados por sorpresa. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si nosotros tenemos la armadura de Dios, si nosotros nos vestimos con esa coraza de justicia, con el calzado de la paz, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, ceñidos de la verdad, si nos vestimos con toda la armadura de Dios, podemos tener la seguridad de que vamos a estar atentos, de que, como lo dije ahorita,
no vamos a ser tomados por sorpresa, sino que vamos a estar atentos, que vamos a estar vigilantes en todo tiempo, porque sabemos que pueden venir cosas a nuestra vida que nos pueden tomar desapercibidos, que nos pueden tomar quizás haciendo cosas que no debemos. Y entonces cuando tomamos la palabra del Señor y la ponemos por obra en nuestra vida, podemos estar preparados, podemos estar en el momento que vengan esas cosas, que vengan esos datos a nuestra vida, que vengan esas acechanzas a nuestra vida, podemos tener una respuesta adecuada, una respuesta a tiempo, y vamos a estar atentos y vigilantes a todo lo que pasa. No nos van a tomar por sorpresa, sino que vamos a estar atentos y vamos a estar preparados para responder con la oración, para responder con la palabra del Señor a todo lo que sobrevenga a nuestra vida. Amén. Entonces en esta mañana te invito para que reflexionemos en esta palabra, para que Dios hable a nuestro corazón y para que Él sea trayendo esa convicción a nuestra vida de que nos vistamos cada día con la armadura del Señor, que nos vistamos cada día con la fe, con la convicción de querer adorar, de querer servir, de querer estar preparados en todo tiempo, como nos los invita la palabra, como nos lo dice el Señor a través de su palabra. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias en esta mañana, te adoramos, Señor, y te bendecimos, te damos toda gloria, Señor, y toda honra, porque tú te la mereces, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias porque tú nos enseñas cada día, Señor, a estar preparados, a estar firmes, Señor, a no desfallecer, sino que cada día, Señor, fortalecernos en la fe, fortalecernos, Señor, cada día en tu palabra, y que podamos estar preparados, Señor, para todo aquello que venga a nuestra vida, que podamos tener esa armadura tuya, Señor, en nuestra vida, que podamos equiparnos con ella, Señor, para saber enfrentar, Señor, para saber enfrentar todas esas situaciones, todas las tentaciones, todas las situaciones, Señor, que puedan venir a nuestra vida para querer, Señor, apartarnos de ti, Señor. Queremos cada día estar firmes, Señor, y confiamos en tu presencia, confiamos en tu palabra, Señor, y es por eso, Señor, que la tenemos siempre presente, Señor, que cada día, Señor, nos esforzamos por adorarte, Señor, y por agradarte, por tener tu palabra, Señor, en nuestra vida y en medio de todo lo que hacemos, para así estar preparados, Señor, para así estar firmes y que nada de lo que pueda pasar en nuestra vida, Señor, nos tome por sorpresa, porque vamos a estar prestos, Señor, porque vamos a estar atentos y alertas a todo lo que viene, porque tú, Señor, con tu palabra nos enseñas y nos ayudas, Señor, a responder con tu palabra, nos ayudas a responder, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que llenes este día de tu presencia, Señor, y que cada día tu gloria, Señor, y tu favor estén en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la presencia de Dios siempre te acompañe en donde quiera que vayas. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?